21 de junio de 1940. Uno solo puede imaginar las emociones que atravesaban al Führer alemán mientras se acercaba al vagón de tren, de aspecto bastante modesto que solo días antes había sido una pieza de museo. El Führer y todo su movimiento nazi se deleitaban en el simbolismo, y para él, haber sacado este vagón en particular y haberlo colocado en un tramo de vía en un pequeño claro justo fuera de París, era, en ese momento, el acto simbólico final en su cruzada para eliminar la mancha de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Fue en este vagón, en este lugar, que el 11 de noviembre de 1918 Alemania firmó el armisticio con los aliados. Lo que siguió en los ojos de Hitler fueron casi 22 años de humillación bajo el Tratado de Versalles y la contención de los pueblos germánicos para alcanzar su destino de dominación continental y eventualmente global. Ahora todo eso estaba a punto de terminar. Al subir al carruaje para encontrarse con el general Pétain de Francia, Hitler pudo cerrar este capítulo del pasado, donde Alemania era una nación vencida y rota, porque estaba aquí para asegurar la paz con Francia una vez más, solo que esta vez con Alemania como la vencedora. En solo 6 semanas, sus fuerzas lograron lo que el ejército del Kaiser Wilhelm no pudo en 4 años. El ejército alemán, la Wehrmacht, había superado la principal línea de defensa de Francia y, apoyado por la Luftwaffe desde arriba, causó estragos en el campo francés. Nada pudo detenerlos. Francia, y de hecho la mayor parte de Europa occidental, se había derrumbado en solo unos meses bajo el peso de la bota nazi. Dejando atrás el carruaje, durante los siguientes días, Hitler recorrió su nueva posesión francesa, visitando París y la icónica Torre Eiffel. Fue entonces cuando él, con su ejército, visitó Calais, un puerto en el noroeste de Francia, y fue aquí donde, a través de un conjunto de binoculares, miró a través del cuerpo de agua donde su nuevo imperio se detuvo y espió lo que parecía ser una pared blanca en el horizonte. Eso era Dover, y eso fue lo más cerca que Hitler estuvo de ver Gran Bretaña con sus propios ojos. Ahora Gran Bretaña era lo único que se interponía entre él y la victoria total, la última nación en Europa en oponerse a Hitler y permanecer inconquistada. Con el poder del ejército alemán, era el último obstáculo para su victoria total, la única nación europea aún sin conquistar por Hitler. El ejército, tras el retiro de Dunkerque, había dejado gran parte de su equipo en Francia. Su marina, una vez la más poderosa del mundo, no podía esperar contener a Hitler de cruzar el Canal de la Mancha frente a los cañones costeros, los bombarderos alemanes y los U-boats, mientras que en el aire, la Real Fuerza Aérea estaba superada en número por la Luftwaffe y trataba desesperadamente de reconstruir su fuerza después de la desastrosa campaña en Francia. En estas circunstancias, y eufórico por sus éxitos, el ejército alemán fue golpeado, dejando mucho equipo en Francia al retirarse de Dunkerque. Hitler estaba seguro de que el recién nombrado primer ministro británico, Winston Churchill, no tendría más opción que pedir la paz. Estaba equivocado. Churchill dejó abundantemente claro que Gran Bretaña nunca se rendiría ante la tiranía nazi, que las tropas de Hitler tendrían que luchar por cada centímetro cuadrado de las islas británicas, porque en la mente de Churchill y en el mundo libre en sí, la rendición simplemente no era una opción. Churchill advirtió al pueblo británico sobre su importancia, del próximo combate sus riesgos y costos. Lo que el general Weygand llamó la batalla de Francia ha terminado. Espero que la batalla de Gran Bretaña esté a punto de comenzar. De esta batalla depende la supervivencia de los cristianos y similares. De ello depende nuestra propia vida británica y la larga continuidad de nuestras instituciones y, muy pronto, toda la furia y el poder del enemigo deben ser dirigidos hacia nosotros. Hitler sabe que tendrá que quebrantarnos en esta isla o perder la guerra. Si podemos resistirle, toda Europa puede ser libre y la vida del mundo puede avanzar hacia amplias y soleadas tierras altas.
Pero si fallamos, entonces todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo todo lo que hemos conocido y cuidado, se hundirá en el abismo de una nueva edad oscura, hecha más siniestra y quizás más prolongada por las luces de una ciencia pervertida. Por lo tanto, preparémonos para nuestras obligaciones y comportémonos de tal manera que si el Imperio Británico y su Commonwealth nos dejan morir, nunca seremos libres. Por lo tanto, abracémonos a nuestras obligaciones y comportémonos de tal manera que si Durante 1000 años los hombres seguirán diciendo, esta fue su hora más gloriosa. Aunque el pueblo de Gran Bretaña tenía mucho espíritu de sobra, el hecho es que Gran Bretaña estaba en mal estado para repeler una invasión en junio de 1940. La mentalidad predominante entre los aliados occidentales de Gran Bretaña y Francia había estado casi fijada en la idea de que, al estallar la guerra, el mundo estaba a punto de ver una repetición del sistema de combate estático. En ese sentido, la movilización de ambos países en septiembre de 1939 parecía reflejar la que tuvo lugar en el verano de 1914 con Gran Bretaña, formando otra fuerza expedicionaria británica para apoyar a Francia en contener la embestida alemana cuando finalmente llegó. Bajo el mando del general Lord Gort, los elementos avanzados de la BF llegaron a Francia el 9 de septiembre de 1939, y en los meses siguientes creció en silencio. Los ejércitos francés y alemán que se comprometerían en la batalla de Francia estaban destinados a crecer, ya que Gran Bretaña introdujo casi inmediatamente la conscripción con la ley del servicio nacional poco después de que estallara la guerra, requiriendo que todos los hombres aptos de 18 a 41 años sirvieran en los ejércitos francés y alemán. Francia movilizó sus fuerzas a la frontera con Alemania y la línea Maginot de defensas, que París pensaba que detendría al ejército alemán. Contrario a la propaganda francesa, la línea Maginot no era una sólida defensa a todo lo largo de la frontera oriental de Francia. Había numerosas brechas, donde se creía que los obstáculos naturales harían innecesario construir defensas allí. También se detenía en la frontera con Bélgica, y Hitler aprovecharía al máximo esto, invadiendo la neutral Bélgica, eludiendo así la línea Maginot, dejando a sus fuerzas invadir Francia, capturando objetivos clave, rodeando a las tropas aliadas que intentaban retirarse de la ahora desaparecida línea Maginot y creando una crisis de refugiados que inhibía casi cualquier movimiento de tropas aliadas. En los cielos, tácticas superiores y aviones vieron a los pilotos de caza de la Luftwaffe alemana reinar supremos sobre las fuerzas aéreas francesas y británicas. Muchos pilotos de caza alemanes, formados en la Guerra Civil Española, entendieron la necesidad de flexibilidad en las formaciones de cazas, a diferencia de las tácticas británicas que dependían estrictamente de las formaciones e instrucciones del líder, sin importar la situación. A medida que la batalla por Francia continuaba y Hitler parecía casi imparable, la RAF sufrió una fuerte paliza a manos de los alemanes, y para un hombre en particular, esto fue especialmente alarmante, dado que su misión era proteger a la misma Gran Bretaña. Su nombre era el mariscal de aire Sir Hugh Dowding, y era el comandante en jefe del comando de cazas de la RAF, la rama del servicio responsable de la defensa aérea. Dowding leyó los informes que venían de Francia con alarma y se dio cuenta, quizás antes que la mayoría, de que Francia caería. Con eso en mente, escribió al Ministerio del Aire británico, dando su condenatoria evaluación de la situación, y aconsejó no enviar más cazas británicos a Francia, sabiendo que pronto sus hombres estarían involucrados en una batalla por la supervivencia de la propia Gran Bretaña. En resumen, escribió, Dowding conseguiría lo que quería, pero solo alienaría aún más a los aliados franceses de Gran Bretaña, quienes ya se sentían abandonados por los británicos, ya recuperados de la guerra. Con los sobrevivientes del BF llegando a las playas de Dunkerque, los cazas de Dowding pudieron volar desde sus bases en el sureste de Inglaterra para cubrir la evacuación. Para el comando de cazas de la RAF, esta era su última oportunidad para tener una idea de cómo sería la próxima lucha por Gran Bretaña. El jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, había prometido a Hitler que su fuerza aérea podría aplastar la flota de evacuación que rescataba al BF,
sin tener que comprometer a las fuerzas terrestres en una costosa y espantosa batalla para destruir a los ejércitos en retirada en las playas. Esto complació a Hitler, quien ordenó a sus tropas detener su avance, lo que en algunas áreas vio a los tanques alemanes a solo 15 millas de las playas. Los aviones de Goering bombardearon las playas de Dunkerque, pero ahora, por primera vez en la guerra, se enfrentaban a una resistencia de cazas organizada. A diferencia de en Francia, los cazas británicos que volaban desde Inglaterra podían despegar y formarse generalmente sin ser molestados por los alemanes. Estaban listos para combatir al llegar a Dunkerque. En total, el Fighter Command, junto con una pequeña fuerza del Fleet Air Arm de la Royal Navy, voló 2.739 misiones en apoyo a la evacuación. Dowding perdió 106 de sus preciados cazas en el proceso. Sin embargo, su fuerza interrumpió severamente el ataque de la Luftwaffe, que sufrió alrededor de 240 pérdidas de aeronaves debido a una combinación de cazas y artilleros defensivos a bordo de los barcos de evacuación. Dunkirk fue un golpe para la Luftwaffe, revelando debilidades en su fuerza cuando se enfrentaba a un enemigo capaz, y Göring recibió gran parte de la culpa por permitir que el BEF y un gran número de tropas francesas escaparan. La evacuación fue retratada como un triunfo por el pueblo británico, pero Churchill advirtió contra el estado de ánimo optimista que siguió, porque él conocía la verdad. Más de 63.000 hombres se habían perdido en la batalla por Francia, y aunque la conscripción ayudaba a reemplazarlos, su experiencia entre las filas se echaría mucho de menos en la próxima invasión. Pero lo que dolió aún más fue la pérdida de equipo. Simplemente no había forma de sacar los tanques, camiones y vehículos de las playas sin sacrificar más vidas. No servía de nada que Gran Bretaña tuviera 1 millón de nuevos reclutas si no tenían armas con las que luchar, o alguna forma de llegar a las zonas de desembarco alemanas cuando llegaran. En resumen, sería muy difícil repeler un desembarco alemán con éxito. La invasión alemana en el verano de 1940 estaba firmemente en contra de la Gran Bretaña de Churchill, que estaba golpeada, ensangrentada y contra las cuerdas. Pero de nuevo, para Churchill, la rendición nunca fue una opción. Londres, 4 de junio de 1940. Lucharemos en Francia. Lucharemos en los mares y océanos. Lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire. Protegeremos nuestro país e islas sin considerar el costo. Lucharemos en las playas. Lucharemos en los campos de desembarco. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Y sí, lo cual no creo ni por un momento, esta isla o una gran parte de ella estuvieran subyugadas y muriendo de hambre, entonces nuestro imperio, más allá de los mares, armado y protegido por la flota británica, continuaría la lucha hasta que, en el buen tiempo de Dios, el nuevo mundo con todo su poder y fuerza salga al rescate y la liberación del viejo. Aunque el pueblo británico encontró consuelo en el conocimiento de que su tierra no había sido invadida con éxito desde la época de los vikingos, luchando contra armadas y emperadores por igual, había una sensación de que el país había sido destruido. Nunca habían conocido un peligro como este. Pero por supuesto, antes de todo eso, los alemanes tenían que llegar allí. El Canal de la Mancha, un tramo de agua de menos de 20 millas de ancho en su punto más estrecho, entre Gran Bretaña y Francia, había detenido a los alemanes en seco, pero todos sabían que no podía seguir así si Hitler quería su victoria total, y así elaboró sus planes para cruzar el canal. Aunque la RAF estaba herida, pero aún estaba en la lucha, como había demostrado sobre Dunkerque, y tal como estaba en julio de 1940, intentar cruzar ya sea por mar o por aire sufriría pérdidas espantosas a manos de los aviones británicos. Hasta julio de 1940 parecía que Hitler había tenido un bien en abundancia. Tiempo. Él había decidido cuándo Alemania debería rearmarse. Había decidido cuándo debería comenzar a recuperar sus territorios y pueblos perdidos. Él había decidido cuándo sus fuerzas irían a Polonia. Y fue él quien había decidido cuándo golpearían al oeste. Aparte de las acciones de sondeo por parte de los franceses, tanto Londres como París habían librado una guerra principalmente defensiva desde el principio, respondiendo a los movimientos del Führer en el continente,
quizás esperando que se pudiera acordar una paz negociada antes de que comenzara la guerra a gran escala. Ahora, sin embargo, el tiempo jugaba en su contra. Era inminente la guerra, considerando dos factores esenciales para la próxima invasión a Gran Bretaña. Primero, el tema del clima. Hitler había ganado en Francia en un momento oportuno para cruzar el Canal de la Mancha, con un clima propicio para que una gran fuerza invasora cruzara de forma segura. De hecho, muchos en Gran Bretaña y en todo el mundo se preguntaban por qué Hitler no siguió inmediatamente al ejército británico a través del canal y enfrentó a las fuerzas británicas cuando estaban en su punto más vulnerable. La respuesta era simple. Ni Hitler ni sus generales podían cruzar el Canal de la Mancha. Nunca habían previsto la necesidad de llevar a cabo tal invasión, por lo que estaban completamente desprevenidos. Habían imaginado una campaña continental en la que Alemania dominaría Europa y obligaría a Gran Bretaña a aceptar la paz. Pero la obstinada negativa de Churchill a cumplir, junto con su promesa de continuar la guerra por cualquier medio, significaba que Alemania ahora estaba luchando para armar un plan para una gran invasión marítima. Mientras Hitler y sus generales planeaban la invasión, Alemania pudo realizarla. Funcionarios alemanes buscaban flotas de barcos en ríos, puertos y territorios ocupados para la próxima campaña, requisándolos y dirigiéndolos hacia puertos holandeses y franceses. Además, se emprendió un enorme programa de construcción para construir barcazas que pudieran transportar tropas y equipos que pudieran ser remolcados a través del canal. Para alcanzar el número requerido previsto por Hitler, los carpinteros y constructores de barcos belgas, holandeses y franceses fueron contratados por los alemanes. Para alcanzar el número requerido previsto por Hitler, los carpinteros belgas, holandeses y franceses, desafortunadamente para Hitler, armar esta armada tomaría tiempo que desgastaría su ventana de oportunidad. Había establecido la fecha para la invasión a mediados de agosto, un objetivo ambicioso, dado el esfuerzo logístico que implicaría. Pero el alto mando alemán era muy consciente de que retrasar la invasión corría el riesgo de cruzar cuando el clima empeorara en otoño, representando tanto riesgo para las tropas en las barcazas de invasión como para los defensores británicos que encontrarían al llegar al sureste de Inglaterra. El ejército alemán también estuvo involucrado en la invasión, pero el ejército alemán no estuvo involucrado en el ayudando a reabastecer sus fuerzas produciendo vehículos, armas, balas y, crucialmente para la próxima batalla, aviones. De hecho, mientras que el personal de Hitler difería en opinión sobre varios asuntos concernientes a la invasión, una cosa en la que estuvieron de acuerdo unánimemente fue que la Real Fuerza Aérea tendría que ser destruida primero, o la invasión no comenzaría. Incluso si la Luftwaffe superaba en número a los aviones británicos durante el eventual cruce, solo un avión británico podría disparar o bombardear una barcaza de hasta 40 soldados alemanes. Repite esto una y otra vez, junto con la posibilidad de una carga suicida en el canal por parte de la Real Marina, empeñada en hacer tanto daño como sea posible. Y el Canal de la Mancha parecía destinado a teñirse de rojo con sangre de ambos lados. Como jefe de la Luftwaffe alemana, recayó una vez más en los hombros de Hermann Göring la tarea de destruir la RAF, y a diferencia de muchos otros en el círculo íntimo de Hitler que estaban aprensivos sobre la batalla venidera, él disfrutaba de la tarea en mano. Göring todavía estaba resentido por el fracaso de su fuerza aérea para aniquilar la flota de evacuación británica en Dunkerque, y ahora se le presentaba una oportunidad de redención al abrir efectivamente la puerta de Gran Bretaña para Hitler. En cuanto a las amenazas de la Royal Navy, neutralizar eso recayó en el jefe de la Kriegsmarine alemana, el almirante Erich Raeder. Al igual que Göring y la Luftwaffe, Raeder y su servicio tenían un nivel alto, mancha en su registro con respecto a la batalla del Río de la Plata, que tuvo lugar en el Atlántico Sur el 13 de diciembre de 1939, con el capitán del acorazado de bolsillo alemán Graf Spee engañado para hundir su propio barco. Sin embargo, a diferencia de Göring, Raeder sí tenía su flota de submarinos para redimirlo, que ya estaban causando un verdadero dolor de cabeza a los británicos al hundir material de guerra vital que se estaba enviando desde el Imperio Británico para mantenerlo en la lucha.
Esto complació a Hitler, y con la guerra proporcionando a Alemania nuevos recursos, recompensó a Raeder permitiéndole continuar con su ambicioso programa de acorazados. Sin embargo, Raeder se vio obligado a reiterar al Führer que la guerra había llegado 5 años demasiado temprano para la marina alemana, que estaba en una desventaja significativa en comparación con la flota local británica, al menos en términos de números, y fueron los superiores números británicos los que decidieron la pivotal Batalla de Jutlandia en la Primera Guerra Mundial. Armado con este conocimiento, Raeder elaboró un plan que tenía como objetivo mantener a la Royal Navy alejada de la fuerza de invasión alemana el mayor tiempo posible, prefiriendo no tener que entrar en una pelea con ellos si era posible evitarlo. Su plan era un simple caso de desvío de atención. En los días previos a la invasión, su flota de superficie se desplegaría en el Mar del Norte, donde inevitablemente serían avistados. Presumiendo que estaban en busca de convoyes británicos, la Marina Real enviaría sus buques de guerra para interceptarlos, alejándolos de las islas británicas y comprando tiempo para Alemania para lanzar la primera ola de la invasión. Al mismo tiempo, en los flancos este y oeste de la ruta de la fuerza de invasión, los barcos alemanes tejerían una mortal red protectora de minas de alto explosivo para retrasar aún más los esfuerzos británicos para interrumpir los desembarcos, una vez que se dieran cuenta de que las flotas de superficie de Raeder eran en realidad señuelos. Los aviones alemanes y los submarinos también lanzarían ataques contra los barcos de la Marina Real mientras intentaban entrar en el canal, desgastándolos con bombas y torpedos. Sin embargo, aunque los planes para proteger la fuerza de invasión estaban bastante bien concebidos, los detalles de la invasión real aún se estaban trabajando en los salones de poder alemanes. Muchos problemas acosaron la etapa de planificación del alto mando alemán, quizás el más grande siendo las personalidades de los involucrados, con tanto la opinión como a veces el ego jugando un papel para frustrar las cosas. Oficialmente, Hitler era el líder supremo de las Fuerzas Armadas alemanas, y él debería haber traído orden a este caos. Pero no siempre fue así. El problema con el mando de Hitler de las Fuerzas Armadas era el sistema totalmente inflexible que requería que sus generales pasaran por él en casi todos los asuntos de importancia, dejándolos incapaces de actuar cuando él no estaba cerca, como cuando estaba haciendo turismo en París. Además, cuando estaba allí, en lugar de actuar como un juez que preside las opiniones de las diversas ramas del ejército alemán y eligiendo el mejor curso de acción desde un punto de vista objetivo, muy a menudo tenía sus propias ideas, lo que frustraba aún más los procedimientos. Había una serie de factores que el ejército alemán tenía que considerar, como dónde desembarcar en Gran Bretaña, cuán grande debería ser la primera ola, cómo serían abastecidos y cuáles deberían ser sus objetivos. Luego estaba el asunto de cuán grande tendría que ser la fuerza de invasión total, dado que ahora también tenían que lidiar con la provisión de seguridad para los territorios ocupados de Alemania, en Checoslovaquia, Polonia, Escandinavia y Europa Occidental. ¿Verían los franceses, por ejemplo, la salida de tantas tropas alemanas a Gran Bretaña como una oportunidad para levantarse y esencialmente disparar al ejército alemán por la espalda? Finalmente, ¿cómo derrotarían a Gran Bretaña una vez allí, dado que aparentemente estaban siendo liderados por un loco en Downing Street, decidido a llevar a su país a una lucha por cada centímetro de suelo británico? Por lo tanto, mientras Hitler autorizó la invasión, el 16 de julio de 1940, todavía había mucho que resolver antes de que Göring destruyera la RAF dentro de los 30 días proyectados por Hitler, quien había asignado toda la operación bajo el nombre Enclave León Marino. Hace siglos, se escribieron palabras para ser un llamado y un estímulo para los fieles servidores de la verdad y la justicia. Armaos y sed hombres de valor, y estad preparados para el conflicto, porque es mejor para nosotros perecer en batalla que presenciar la indignación de nuestra nación y nuestros altares. En la Gran Guerra, las aeronaves desempeñaron un papel principalmente de apoyo a las batallas que se libraban en tierra. Sin embargo, durante los años de entreguerras, a medida que las aeronaves y las armas aéreas maduraban, se estaba comprendiendo rápidamente que, en el futuro, el papel del poder aéreo iba a aumentar, tal vez incluso superando a la tierra y al mar como el escenario más decisivo. Por lo tanto, se hizo necesario que las fuerzas aéreas de todo el mundo invirtieran en sus defensas aéreas y en la Real Fuerza Aérea. Esto llevó a la creación del Comando de Cazas el 14 de julio de 1936.
El papel del comando de cazas era negar a un enemigo las ventajas que ofrecía el poder aéreo mediante el uso de cazas para destruir su fuerza aérea en el aire. Desde su inicio, el comando de cazas fue liderado por un hombre, el mariscal jefe del aire, Sir Hugh Dowding. Apodado cariñosamente como Stuffy por sus hombres, en referencia a su comportamiento a menudo serio y aparente falta de sentido del humor, Dowding era un líder extraordinariamente dotado para la nueva era de guerra que se acercaba, en la que tendría un papel protagonista. La fortaleza de Dowding residía en su capacidad para alinear todos los complejos activos bajo su mando, creando una única fuerza cohesiva con la que enfrentarse al enemigo. Su actitud sin rodeos también le dotó de una visión aguda y pragmática de cualquier situación, permitiéndole mantener la cabeza fría bajo presión y utilizar sus recursos con la máxima eficiencia. Para el estallido de la guerra, Dowding, que ahora era viudo y vivía con su hermana que le ayudaba a cuidarse en su casa en su cuartel general en Rath Bentley Priory, se estaba preparando para retirarse, pero se le animó a continuar debido al deterioro de la situación en Francia. Fueron las pérdidas del comando de cazas en Francia las que alarmaron a Dowding, ya que él veía que Francia iba a caer incluso cuando otros en el gobierno británico se negaban a creerlo. Esto le provocó a hacer su propia sugerencia controvertida de no sacrificar más cazas por un simple gesto hacia los franceses. Sabiendo que se necesitarían desesperadamente reemplazos en la próxima batalla, Churchill se dirigió a Lord Beaverbrook para pedirle que dirigiera un nuevo ministerio gubernamental dedicado únicamente a la fabricación de aviones. Esta decisión levantó más de una ceja en el gobierno, ya que Churchill y Beaverbrook habían chocado en varias ocasiones por diversos temas. Pero al explicar su decisión en sus memorias, Churchill confesó que no solo respetaba a Beaverbrook, sino que también admiraba su energía cuando se le asignaba una tarea como esta, lo que lo hacía ideal para el trabajo. Beaverbrook empezó a trabajar justo tras su nombramiento, el 14 de mayo de 1940. Tal era la urgencia que antes de que se pudiera encontrar un edificio administrativo adecuado, Beaverbrook realizó todo su trabajo desde su finca en el campo. Beaverbrook sabía que los cazas iban a ser de suma importancia en los próximos meses, por lo que se dedicó a enfocar la producción de aviones del país hacia ese objetivo. Su plan era aumentar la producción de cazas al 250% del punto en el que estaba cuando comenzó, pero este ambicioso objetivo llevaría tiempo, ya que muchas fábricas tenían que ser reequipadas para construirlos. A medida que las nubes de tormenta de la guerra comenzaron a formarse sobre Europa a finales de la década de 1930, Gran Bretaña inició su programa de rearma, destinado a modernizar la RAF con cazas más nuevos y capaces. Y tenían que ser buenos, porque Alemania estaba desarrollando uno de los verdaderos grandes cazas de la historia, que tomaría la delantera en el próximo enfrentamiento militar por el control del cielo. El Messerschmitt Bf-109 era, a mediados de la década de 1930, la vanguardia de la tecnología de cazas, dando inicio a una nueva raza de monoplanos de alta velocidad que podían dar vueltas alrededor de sus predecesores biplanos. Se unió al Bf-110, un caza pesado y bombardero de 2 motores, en el que la Luftwaffe tenía grandes esperanzas. El Bf-110 demostraría ser notablemente adaptable, siendo capaz de asumir una variedad de roles y poseyendo un gran poder de fuego en la nariz, así como un segundo tripulante con una ametralladora defensiva en la cabina trasera para disparar a un caza atacante. La respuesta británica fue producir 2 aviones de combate igualmente capaces. Pocos aviones en la historia pueden afirmar haber capturado la imaginación del mundo como el Supermarine Spitfire, considerado por muchos, con sus líneas suaves y distintivas, puntas de ala puntiagudas, tanto una obra de arte como una pieza de ingeniería. Casi todos los pilotos que subieron a la cabina estaban enamorados. Y también lo estaba el Spitfire. El Spitfire, diseñado por el ingeniero Reginald Joseph Mitchell, quien murió antes del inicio de la guerra. El Spitfire provenía de un establo más acostumbrado a construir hidroaviones que cazas terrestres. Sin embargo, Supermarine fue un jugador importante en el circuito de récords de velocidad de los años 1920 y 30, y fue esta búsqueda de máquinas más rápidas lo que instantáneamente le dio al Spitfire un pedigrí de alto rendimiento. Antes de que estallara la guerra, los pilotos alemanes se burlaban de que el Spitfire no era más que un coche deportivo volador, pero pronto se darían cuenta de que era el único caza en Europa con el rendimiento que realmente podía amenazar la supremacía del 109. En contraste con esta comparación de coche deportivo que disfrutaba el Spitfire, el Hawker Hurricane presentaba un frente más utilitario. Este era un caza que parecía construido para infligir un gran castigo en un combate aéreo y, si era necesario,
soportarlo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Diseñado por otro de los grandes ingenieros británicos, Sir Sidney Cam, el Hurricane tenía un linaje que se remontaba a través de una serie de exitosos cazas biplanos y bombarderos ligeros, como el Hawker, Nimrod y Fury, todos los cuales comparten un cierto aspecto familiar en el diseño de su fuselaje. Entrando al servicio de la RAF en diciembre de 1937, 8 meses antes que el Spitfire, el Hurricane fue el primer caza operativo del servicio capaz de volar a más de 3 veces 300 millas por hora. Y aunque el Spitfire puede haber acaparado gran parte del protagonismo en las películas de propaganda, el hecho de que hubiera 18 escuadrones de Hurricanes disponibles para luchar en un comando, en comparación con solo 10 escuadrones de Spitfires, significaba que una gran parte de la carga de la defensa aérea de Gran Bretaña recaía directamente sobre los hombros de los pilotos de Hurricane. Los diseñadores y fabricantes de ambos aviones adoptaron diferentes técnicas y procesos para producir sus respectivas aeronaves. Por ejemplo, el Hurricane tenía una piel de fuselaje, con el método probado y comprobado de lino dopado sobre un marco de madera y metal, mientras que el Spitfire presentaba un cuerpo totalmente metálico, lo que llevó a un observador del prototipo a proclamar que estaba hecho de estaño. Sin embargo, el empuje de la RAF por la mayor estandarización posible en sus aviones para aliviar la carga en la cadena de suministro llevó a que ambos aviones compartieran una serie de componentes y, como resultado, fuerzas y debilidades similares. Lo más notable es que ambos aviones adoptaron el motor V12 Rolls-Royce Merlin que, contrario a la creencia popular, no toma su nombre del mago de la leyenda artúrica, sino que proviene del ave de presa Falco columbarius. Al igual que el Spitfire, el Merlin nació en el circuito de carreras en la década de 1930 y cuando se utilizaba con combustible de 100 octanos, se calificaba con 1.310 caballos de fuerza. Esto era suficiente para impulsar el Spitfire Markbrain a una velocidad máxima de 360 km/h a 18.600 pies en el aire, solo 3 mph más lento que el Bf-109E, desplegado por la Luftwaffe en 1940. El Hurricane, con su ala más gruesa, se quedó atrás a 322 millas por hora. No obstante, el Bf-109 tenía una tasa de ascenso un poco mayor que ambos aviones. Sin embargo, el rendimiento de los primeros Merlins presentaba una grave desventaja en comparación con el equivalente DB610, el motor del 109E. Mientras que el alemán DEP-601 tenía inyección de combustible, que impulsaba el combustible hacia los cilindros, el Merlin aún utilizaba carburadores, necesitaba gravedad para alimentar el motor con combustible, forzándolo a bajar a los cilindros. En consecuencia, cuando un Spitfire o Hurricane se volcaba, se invertía, o el piloto bajaba la nariz demasiado rápido en la persecución de una aeronave alemana, experimentaría brevemente la gravedad cero, y el motor se movería y momentáneamente se quedaría sin combustible, causando que se ahogara y perdiera potencia. Un escenario potencialmente letal en un combate aéreo. Se hicieron esfuerzos para rectificar este problema en el campo, como enseñar a los pilotos a rodar antes de bucear, pero esto le daba a un piloto alemán aún más tiempo para escapar. Otra característica compartida por ambos aviones era un armamento principal compuesto por 8 ametralladoras Browning, un golpe fenomenalmente poderoso cuando se trataba de los aviones de mediados de la década de 1930 cuando fueron concebidos. Era el doble de la potencia de fuego de los primeros modelos de Bf-109S, pero nuevamente, esta decisión tendría una desventaja para el verano de 1940. Las armas de los aviones de la época en todo el mundo eran predominantemente variantes de las ametralladoras utilizadas por el ejército, y las Brownings de la RAF no eran diferentes. Como tal, estaban recamaradas para la ronda estándar 303 del ejército británico, nuevamente, como parte de un esfuerzo nacional para aliviar la carga del equipo logístico, con una bala que se ajusta a todo. Desafortunadamente, para 1939, con el advenimiento de una mayor producción en diseños de bombarderos como armaduras más pesadas y tanques de combustible autosellantes, la Ronda 303 estaba perdiendo cada vez más su efectividad en el papel de aire a aire. Tener 8 armas disparando rondas al objetivo ciertamente ayudó a reforzar su impacto, pero estaba claro que la configuración actual iba a necesitar ser reemplazada. Los alemanes también se dieron cuenta de esto, por lo que comenzaron a reemplazar las ametralladoras montadas en las alas de sus Bf-109Es con cañones de 20 milímetros que en lugar de disparar una bala sólida, disparaban una cápsula incendiaria o explosiva, lo que aumentaba dramáticamente su letalidad.
y fue una de las razones por las que la fuerza de combate de la Luftwaffe fue tan efectiva en la Europa continental. A pesar de estos inconvenientes, en comparación con el Bf-109, había un área en la que los cazas británicos sobresalían sus altísimas tasas de giro. Antes del estallido de la batalla, los planificadores británicos idearon un enfrentamiento ideal para abordar los ataques aéreos alemanes, en el que los Spitfires atacarían a los escoltas alemanes Bf-109, utilizando su mayor rendimiento para enfrentarlos en combate y alejarlos de los bombarderos. Esto permitiría a los Hurricanes entrar y atacar, siendo el Hurricane la plataforma de armas más estable, con sus armas montadas más juntas, permitiendo al piloto concentrar mejor su potencia de fuego acumulada en áreas cruciales del bombardero alemán. Por supuesto, una vez en combate, las cosas rara vez salían según lo planeado, y a medida que se desechaban tácticas prebélicas obsoletas y llegaban nuevos pilotos desde el entrenamiento básico de vuelo con apenas 10 horas en estos cazas de alto rendimiento, el mando de cazas estaba a punto de aprender algunas lecciones duras en el combate aéreo moderno. Aunque comúnmente asociamos estos dos aviones con la batalla de Gran Bretaña, de ninguna manera fueron los únicos tipos desplegados por los británicos. El caza más único de la batalla fue el caza de torreta Bolton Paul Defiant, que como su nombre indica, llevaba su armamento principal de 4 Brownings en una torreta giratoria detrás del piloto. Una máquina mucho más pesada. El combate con el Defiant era diferente a cualquier otro caza. La torreta podía llevar las armas a un amplio campo de visión, sin importar hacia dónde apuntaba la nariz del avión. Esta ventaja potencialmente ganadora de la guerra fue lamentablemente anulada por los pilotos de caza alemanes que aprendieron a atacarlos desde el frente y por debajo, por lo que su uso contra los escoltas fue mínimo. Sin embargo, siguieron siendo destructores de bombarderos efectivos, siempre que se les dejara sin desafíos para atacar. Además, había un pequeño número de Gloster Gladiators, el último biplano de primera línea de la RAF. Extremadamente ágil, el lento y ligeramente armado caza jugaría un pequeño papel en la defensa de Gran Bretaña, pero ganaría un estatus casi legendario en otros lugares, particularmente en la defensa de Malta y en el norte de África. Pero mientras que tener cazas era una cosa, saber a dónde enviarlos era otra muy distinta. Entra la herramienta más crucial del comando de cazas en la próxima batalla, el radar. El radar, un acrónimo de detección y medición por radio, todavía era una tecnología nueva en 1940, pero ya había revolucionado la postura defensiva del comando de cazas. Gran Bretaña no era de ninguna manera el único país con tecnología de radar, pero fue la forma en que el comando de cazas de Dowding lo usaría lo que resultaría tan crucial en los próximos días. Mientras que los alemanes usaban sus radares como binoculares, permitiendo a los comandantes locales ver los aviones enemigos a medida que se acercaban a su unidad, Dowding, en cambio, creó una intrincada red de estaciones de radar apodada Cadena Hogar, para detectar incursiones entrantes y luego pasar esa información a una sede centralizada, responsable de todas las operaciones de cazas en un área determinada. Protegiendo el sureste de Inglaterra, incluyendo Londres, el grupo número 11, comandado por el vicemariscal del aire Keith Park, con base en RAF Oxbridge, recibiría la mayor parte de los próximos ataques alemanes, reforzado por el grupo número 10, que cubría el suroeste de Inglaterra, y el grupo número 12, que cubría las Midlands y East Anglia. Desde sus salas de control, cada comandante de grupo tenía una vista privilegiada de los eventos que sucedían en tiempo real, lo que les permitía utilizar sus recursos con la máxima eficiencia. Por ejemplo, en lugar de desplegar todos los aviones para ir tras una sola fuerza alemana, como se hacía anteriormente, ahora podían enviar solo los suficientes para enfrentarla, manteniendo así a otros escuadrones en reserva en caso de que la fuerza alemana avistada anteriormente estuviera actuando como parte de un ataque más grande. Alternativamente, si se estaba llevando a cabo una incursión particularmente grande contra un grupo, Dowding, desde su vista de ojo de Dios como jefe del comando de cazas en RAF Bentley Priory, podía desplegar aviones de grupos vecinos para ayudar. Esta fue la brillantez de las habilidades organizativas de Dowding. Creó una red de defensa aérea intrincada pero flexible para ejercer la mayor fuerza posible contra los atacantes, y fue tan innovadora que sentó las bases de los modernos sistemas integrados de defensa aérea de hoy. Sin embargo, la desventaja del radar es que no podía decirle a Dowding el tamaño y la composición de la incursión alemana que estaba detectando.
Esa tarea recayó en el Royal Observer Corps, un ejército de personal especialmente capacitado que a menudo se sentaba en los bordes de los acantilados, cimas de montañas y edificios altos con binoculares, observando las aeronaves alemanas y transmitiendo lo que veían a Dowding. Por supuesto, crear una red tan compleja no estuvo exento de riesgos, siendo el mayor que era muy fácil para los controladores confundir las aeronaves amigas con las enemigas, y por lo tanto, para prevenir casos de fuego amigo, los cazas británicos comenzaron a estar equipados con un dispositivo de radio, conocido como IFF, que significa Identificación Amigo o Enemigo. La necesidad de tal dispositivo se intensificó aterradoramente temprano, cuando el 6 de diciembre de 1939, apenas el tercer día de guerra del Comando de Cazas, 2 Spitfires derribaron un par de Hurricanes durante una falsa alarma, matando a uno de los pilotos del Hurricane. Lamentablemente, no todos los aviones del Comando de Cazas tenían un conjunto de IFF, y algunos pilotos incluso se resistían a llevarlos debido al peso extra en la aeronave. Organizativamente, Dowding y el Comando de Cazas estaban preparados, pero aún estaban reconstruyendo su fuerza con la ayuda de Beaverbrook. La necesidad de nuevos pilotos simplificaba la formación, dejándolos menos preparados contra los experimentados ases alemanes. Pero ya no quedaba tiempo. La batalla de Inglaterra estaba a punto de comenzar. El 1 de julio de 1940, las tropas de Hitler desembarcaron en las islas del Canal británicas. Estando cerca de Francia, los británicos no podían hacer mucho para detenerlos. A pesar de que un lado del canal estaba firmemente bajo la bandera alemana, los barcos británicos aún se dirigían al sur del río Támesis, después de cargar y descargar sus cargamentos en Londres. Para su protección, estos barcos se agrupaban en convoyes, custodiados por destructores y cañoneras británicas, que se acercaban lo más posible al lado británico mientras navegaban hacia las aguas abiertas del Atlántico. Incluso antes de que Hitler se decidiera por el camino hacia una invasión, Göring había decidido instigar una campaña destinada a destruir estos convoyes y los puertos desde donde habían partido. Esto, razonó, no solo dañaría el tráfico marítimo británico vital, sino que también atraería a los cazas de la RAF al aire, donde podrían ser destruidos por sus hábiles pilotos de Bf-109. A partir de julio, hubo varios enfrentamientos y redadas, pero fue el 10 de julio cuando Göring subiría de nivel. Fue el 10 de julio cuando comenzaría la batalla de Gran Bretaña. Una densa nube esa mañana cubría el Canal de la Mancha, con base en RAF Coltishall en Norfolk. El escuadrón Nombre Simn 66 estaba en alerta cuando a las 7:30 horas recibieron la llamada para desplegar 3 de sus Spitfires para investigar una sola aeronave, detectada por radar en West Beckham. Liderados por el oficial piloto Charles Cook, los 3 pilotos de Spitfire no podrían haber sabido que estaban a punto de instigar una de las batallas más cruciales de la historia. Rompiendo a través de la densa nube, avistaron al intruso a 10.000 pies, e identificaron la amenazante y delgada silueta de un bombardero bimotor Dornier 17. Apodado el lápiz volador antes de la guerra, en referencia a su largo y delgado fuselaje, diseñado para dar al avión la mayor velocidad posible, el Dornier era ahora el más antiguo del trío de bombarderos de la Luftwaffe. Con solo un avión a la vista, era obvio para los pilotos de caza de la RAF que el avión estaba en una misión de reconocimiento, probablemente evaluando el clima antes de que se ordenara un ataque de seguimiento. Cook y su equipo iniciaron su ataque, disparando al bombardero mientras los pilotos alemanes intentaban desesperadamente esquivarlos. Todo fue en vano, sin embargo, y el bombardero condenado se volcó en un picado mortal, estrellándose cerca de Great Yarmouth, pero no antes de que el avión de Cook recibiera una cicatriz de batalla del encuentro, en forma de una bala de uno de los defensores alemanes rompiendo su parabrisas, obligándolo a volar de regreso a Coltishall con un viento helado, golpeándolo en la cara. Pero esto fue solo el primer round. A las 10.000 horas, otro Dornier 17 errante encontró lo que la Luftwaffe estaba buscando, un convoy del canal con nombre en clave PAN navegando frente a North Foreland. El radar detectó al bombardero alemán y envió 6 Spitfires del Nu. 74 escuadrón basado en RAF Manston para manejarlo. Pero el Dornier no estaba solo. Merodeando sobre el canal en apoyo del esfuerzo de reconocimiento, había un vuelo de 30 Messerschmitt Bf-109. Una perspectiva aterradora para los pilotos de Spitfire, quienes, sin embargo, llevaron a cabo su ataque contra la aeronave de 2 motores.
A pesar de un esfuerzo frenético por derribar el Dornier, los Bf-109S en enjambre los repelieron con su superioridad numérica, permitiendo que el bombardero alemán escapara, dejando atrás a los cazas para que se enfrentaran cerca del pueblo costero de Margate. A pesar de que las aeronaves de ambos lados sufrieron daños, todas lograron regresar a sus bases. En otro lugar, más Spitfires se lanzaron para enfrentarse a Bf-109S avistados cerca de Dover. En la breve pero feroz batalla, se perdió un Spitfire antes de que los alemanes se retiraran. Consciente de que los alemanes sabían de las posiciones del convoy, los escuadrones del No. 11 grupos se prepararon para lo que estaba por venir, y a las 1330 horas, las estaciones de radar detectaron una gran fuerza de aviones alemanes volando sobre el Pas de Calais. 26 Dornier 17 y 40 bombarderos cazas bimotores Messerschmitt Bf-110 estaban en ruta para atacar el convoy, siendo escoltados por 24 Bf-109. Esto era todo. Esta fue la primera prueba real del comando de cazas en la batalla de Gran Bretaña. Los primeros en la escena fueron los Hawker Hurricanes del No. 111. Escuadrón formado en gran formación en B. Antes de lanzarse de cabeza hacia la formación de bombarderos alemanes, atacando a los Dorniers desde el frente, donde estaban menos protegidos. Con sus ojos agudos, el piloto de Hurricane, Ben Bowring, testificó más tarde que mientras los Hurricanes atravesaban la formación, podía ver a un piloto de Dornier en pánico, levantándose de su asiento, para escapar de lo que pensaba que iba a ser una colisión. Usando esta táctica, los Hurricanes rompieron la formación de bombarderos, permitiéndoles comenzar a eliminar a los Dorniers e impedirles realizar ataques a los convoyes. Sin embargo, tales tácticas agresivas eran tan peligrosas para los Hurricanes como para los bombarderos pesados. El oficial de vuelo Tom Higgs estaba en el proceso de atacar a un Dornier cuando su ala rozó la aeronave alemana, enviando a ambos en picada hacia el Canal de la Mancha. Su cuerpo no sería encontrado hasta después de un mes, cuando aparecería en la costa holandesa ocupada. En RAF Bentley Priory, Dowding podía ver la imagen que se desarrollaba y se sentía impotente mientras observaba la tabla de trazado actualizada con los movimientos de escuadrón. Ahora se habían comprometido 5 escuadrones a la batalla sobre el canal, y las radios estaban llenas de vítores emocionados y gritos aterrados. En la melee que estaba teniendo lugar, la cohesión en ambos lados se desmoronó en gran medida, dejando a menudo a los pilotos a su suerte. El piloto oficial Bob Doe pronto encontró su Spitfire, no solo recibiendo golpes de un Bf-109 detrás de él, sino también simultáneamente de uno delante de él, lo que incapacitó a su luchador y lo obligó a saltar, desde donde vio a sus 2 atacantes casi chocar de frente uno con otro. En el canal de abajo, alrededor del convoy de barcos, se enviaron altos espirales de agua cuando las bombas fallaron sus objetivos. Aunque no estaban destruyendo tantos bombarderos como les hubiera gustado, los cazas de la RAF estaban arruinando absolutamente su capacidad para golpear a su presa debajo. Al final de la batalla, la RAF había reclamado 13 aviones alemanes por solo 6 de los suyos, una proporción de bajas de más de 2-1. Pero mientras esto era motivo de celebración entre los escuadrones que veían el día como una victoria, para Dowding, la victoria fue agridulce, porque en su mente calculadora, él conocía la verdad. Con aproximadamente 750 cazas operativos enfrentándose a una fuerza de 2.700 aviones de guerra alemanes, si el mando de cazas tenía alguna esperanza de ganar la batalla de Gran Bretaña, los cazas británicos tendrían que lograr el doble de bajas en el futuro. De lo contrario, a través de la simple atrición, serían reducidos hasta la derrota. Pero la batalla sobre el canal no fue el único ataque alemán ese día, ya que la Luftwaffe también había lanzado un astuto ataque a largo alcance contra la ciudad portuaria galesa de Swansea, volando al sur de las islas británicas antes de atacar desde el oeste. Tomando por completo por sorpresa las defensas británicas, la fuerza de 70 bombarderos alemanes dañó numerosos barcos en el puerto, una fábrica de municiones, una línea ferroviaria vital y mató a 30 personas en el proceso. Tal fue la total sorpresa del ataque, que cualquier avión de la RAF en el área fue movilizado para interceptarlos, incluyendo un remolcador de objetivos Hawker Henley, pilotado por el comandante de ala Ira Jones, un veterano de la Primera Guerra Mundial, y él mismo un galés de pura cepa. Armado con nada más que una bengala, persiguió a un Junkers Ju-88 alemán y le disparó, con la esperanza de incendiarlo, aunque no tuvo ningún impacto. El ataque a Swansea mostró simultáneamente cuán astutos podían ser los alemanes y cuán limitados estaban los recursos del comando de cazas. Al día siguiente,
El jueves 11 de julio, la Luftwaffe volvió a atacar a los barcos en el Canal de la Mancha, con la esperanza de atraer a la mayor cantidad posible de la flota de cazas de la RAF a la batalla. Pero Dowding se negó a morder el anzuelo y continuó desplegando sus aviones de la manera más eficiente y escasa posible. Sabiendo que no podían verse atrapados en una lucha prolongada contra números superiores alemanes, los cazas de la RAF continuaron realizando atrevidos asaltos a alta velocidad en las formaciones alemanas, buscando interrumpir su capacidad para bombardear los barcos de abajo tanto como fuera posible, en lugar de simplemente buscar la muerte. Nuevamente los cazas de la RAF lograron más de 2 bajas por cada uno de los suyos que se perdieron. El mal tiempo dificultó las operaciones de la Luftwaffe en los días siguientes, pero pronto regresaron con fuerza, y el estrecho de Dover se conoció para la RAF como la esquina del fuego infernal. Decididos a destruir a su número opuesto, los pilotos de caza de la Luftwaffe vagan sobre el canal, provocando al comando de cazas para que los ataque, pero los pilotos de la RAF tienen instrucciones de no desperdiciar aviones y pilotos enfrentándolos. Los bombarderos son los aviones que hacen el verdadero daño, por lo que los aviones británicos simplemente se alejan de los cazas, sabiendo que el talón de Aquiles del Bf-109 es su corto alcance y no pueden perseguir. Fue en este momento que el comando de cazas también comenzó a llevar a cabo una de sus tareas más controvertidas. Se veía frecuentemente a los hidroaviones alemanes, identificados con cruces rojas, aterrizando para rescatar a sus aviadores caídos tras un combate. La RAF solía permitir que estos aviones de rescate operaran sin interferencias, ya que también recogían a sus pilotos derribados. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que no había nada que les impidiera informar las posiciones de cualquier convoy que avistaran, por lo que se dio la orden a los escuadrones de comenzar a derribarlos. Con la intensificación de la batalla de Gran Bretaña, Nomu, el Escuadrón 19 con base en RAF Doxford comenzó a recibir lo que muchos esperaban que le diera al Spitfire su golpe mortal contra los bombarderos alemanes. Como se temía antes de la guerra, las 8 ametralladoras Browning del Spitfire y el Hurricane no estaban haciendo tanto daño como se esperaba, obligando a los pilotos a acercarse a sus objetivos, donde la energía de las balas tenía un efecto mucho mayor al impactar. Pero esto incrementó el riesgo ante los artilleros defensivos alemanes. Por lo tanto, se habían iniciado pruebas para reemplazar algunas de las Brownings y un puñado de Spitfires con los cañones Hispano de 20 milímetros y no. El Escuadrón 19 iba a probarlos en combate. Desafortunadamente, las primeras pruebas fueron decepcionantes. El ala del Spitfire no estaba diseñada para un arma tan grande, por lo que el cañón tuvo que montarse de lado para que encajara, lo que resultó en que se volviera propenso a atascarse, ya que era lanzado en la violencia de un combate aéreo. Sin embargo, la promesa de un Spitfire armado con cañón era tal que Supermarine se apresuró a diseñar un nuevo soporte para el arma. Pero mientras tanto, los Spitfires continuaron volando con sus 8 armas Browning. Enfrentando el mismo problema con su Hurricane, Hawker estaba trabajando apresuradamente en una nueva ala universal para su luchador. Se pretendía que tuviera 4 cañones de 20 milímetros, pero como plan de contingencia, el nuevo ala también podría llevar un asombroso total de 12 Brownings. Se planearon ejemplos de ambos, pero no estarían listos hasta septiembre. Mientras tanto, los alemanes también estaban utilizando su famoso bombardero en picado, el Junkers Ju-87 Stuka, contra los convoyes. Con la superioridad aérea alemana sobre Europa, estos bombarderos ligeros, de un solo motor bastante lentos, se forjaron una reputación aterradora por su capacidad para picar abruptamente y colocar bombas en objetivos tan pequeños como un coche, algo impensable utilizando técnicas de bombardeo a nivel. Por lo tanto, deberían haber tenido mucho más éxito al golpear barcos en el canal, pero los británicos casi siempre parecían estar preparados para ellos mientras realizaban sus ataques, como el que ocurrió el sábado 12 de julio. Preparándose para comenzar sus ataques en picado a los barcos británicos, una escuadrilla de Stukas de repente se encontró bajo ataque cuando los cazas británicos se lanzaron desde el sol y comenzaron a derribarlos, a pesar de una fuerte escolta de Bf-109C. 9 aviones alemanes fueron destruidos, destacando la creciente vulnerabilidad del Stuka ante los poderosos cazas británicos, mientras que solo se perdieron 3 aviones de la RAF. A medida que julio llegaba a su fin, los pilotos de caza alemanes se frustraban cada vez más con la forma en que se estaban desarrollando los eventos.
El mal tiempo continuó limitando el número de ataques que la Luftwaffe podía realizar contra los convoyes y las incursiones en los puertos británicos, y cuando los ataques se llevaban a cabo, los británicos continuaban con su rápido estilo de ataque de golpear y correr, negándose a entrar en batalla siempre que fuera posible. Los alemanes también estaban perplejos sobre cómo los cazas británicos tenían una habilidad casi clarividente para saber dónde estaban. Siempre aparentemente esperándolos, ya en una altitud sobre los bombarderos, listos para sus ataques rápidos y devastadores. Por supuesto, la respuesta eran los radares de cadena de hogar y la meticulosa estructura de comando de Dowding, pero estos hechos se le escaparon a Göring, quien aún no había comprendido su importancia. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar. La llegada del crucial mes de agosto para los planes de Hitler puso una mayor presión sobre el jefe de la Luftwaffe. Después de la caída de Francia, muchos en la Luftwaffe y en las Fuerzas Armadas alemanas en general creían que la guerra había terminado, y varias unidades fueron enviadas a casa a Alemania para descansar. Ahora estaban siendo llamados de vuelta para enfrentarse a la RAF, volando desde bases en Europa Occidental y Escandinavia. El 5 de agosto, la Luftwaffe perdió a una de sus estrellas en la figura de Reinhard Seyler, quien había logrado 9 derribos durante la Guerra Civil Española y 2 más durante la lucha por Francia cuando fue herido en un enfrentamiento con una fuerza de Spitfires, dejándolo pasar el resto del año recuperándose. Ese mismo día, Hitler instruyó a Göring para expandir las operaciones de la Luftwaffe a lo largo de la costa sur de Gran Bretaña, en preparación para que comenzara el León Marino, algo que Göring estaba más que feliz de hacer. Mientras tanto, los ataques a los convoyes continuaron. El 8 de agosto, el convoy CW9, uno de los más grandes hasta ahora, estaba haciendo su escapada hacia mar abierto a través del estrecho de Dover. Ya había sido atacado por lanchas rápidas alemanas y boats, y ahora los Stukas estaban siendo enviados para terminar el trabajo, escoltados por Bf-109S. Sin embargo, los alemanes se encontraron una vez más bajo el ataque de los Hurricanes del Nome. 145 Escuadrón rompió exitosamente la formación alemana. Más tarde en el día, los Stukas regresaron, y esta vez vinieron preparados con una escolta aún mayor de cazas, Bf-109 y cazas bimotores, Bf-110. El oficial piloto David Krug del Nome 609 Escuadrón recordó lo que sucedió a continuación en su libro, Piloto de Spitfire. Nos dirigimos hacia el convoy, que ahora estaba a 12 millas al sur de Bournemouth. Ahora estaba a unas 5 millas del convoy y podía ver un gran número de cazas enemigos circulando por encima, pareciendo exactamente como un enjambre de moscas, zumbando alrededor de un tarro de mermelada. Debajo de ellos, los bombarderos en picado se lanzaban sobre los barcos y grandes fuentes de espuma blanca surgían donde sus bombas habían golpeado el agua. Podía ver que 1 o 2 barcos ya habían sido alcanzados y estaban en llamas. En ese momento, apareció un escuadrón de huracanes en la escena y atacó justo en medio de los cazas enemigos, que se dividieron inmediatamente, y comenzó una serie de combates individuales que cubrían una gran área del cielo. El 8 de agosto vería algunos de los combates más feroces de la batalla hasta ahora. Al final del día, ambos lados regresaron a casa ensangrentados y magullados. A pesar de los mejores esfuerzos de la RAF, el convoy había perdido 7 barcos, mientras que 13 habían sufrido daños por las bombas alemanas. Por su problema, los alemanes perdieron 31 aviones por los 19 de la RAF. El 11 de agosto, aviones alemanes bombardearon los depósitos de petróleo en Portland, Dorset. David Krug volvió a entrar en acción ese día. Descendimos rápidamente justo sobre la formación enemiga, separándonos al acercarnos, cada piloto eligiendo su objetivo. Vi un Bf-110 delante de mí cruzando el frente. Disparé una buena ráfaga prácticamente quemarropa. Salió algo de humo negro de su motor de babor y giró a la derecha y se paró. No pude ver qué pasó después de esto, ya que casi golpeó su ala de babor. Pasó tan cerca que instintivamente agaché la cabeza. Desconocido para Krug y sus camaradas, el ataque a Portland y otro convoy en el canal ese día señalaría el fin de la fase 1 de la batalla de Gran Bretaña y el inicio de otra. Para el día siguiente, Göring estaba a punto de lanzar todo el peso de la Luftwaffe contra el comando de cazas. Para entonces, había comprendido la importancia de las instalaciones de radar para el éxito de la RAF, por lo que decidió privarlos de esta ventaja enviando una fuerza para destruir los radares en Dover, Pevensey, Rye y Dunkirk en Kent. El clima el 12 de agosto fue favorable para la Luftwaffe, por lo que los operadores de radar británicos
esperaban ver los aviones alemanes en sus pantallas. En Pevensey, una fuerza de Bf-110, cargando 1.102 libras de bombas, lanzó ataques de inmersión superficial inquietantemente precisos, destruyendo torres de radar, edificios, camiones y cortando líneas de energía. La escena se repitió en los otros sitios, y por primera vez se habían hecho agujeros en la cobertura de radar del comando de cazas, llevando a los controladores de Dowding a depender en gran medida de los ojos y oídos del cuerpo de observadores reales. Fue un giro preocupante de los eventos, dado cuánto habían confiado en las estaciones de radar hasta ahora. Buscando aprovechar esto, a las 1145 horas, se envió una fuerza de Stukas para atacar los barcos en la desembocadura del estuario del Támesis. Pero afortunadamente para los británicos, la estación de radar en Foreland había escapado de los ataques de la madrugada y dirigió a los cazas de la RAF Hornchurch y la RAF Biggin Hill para enfrentarlos. Casi al mismo tiempo, otra estación de radar había identificado una gran fuerza de 200 bombarderos alemanes volando al sur de Brighton antes de dirigirse a atacar la principal base de la Royal Navy en Portsmouth, así como otros objetivos industriales, incluyendo una fábrica en Woolston donde se estaban construyendo Spitfires. En la estación de radar de Ventnor, los Bf-110S y los bombarderos Ju-88 estaban llevando a cabo otro ataque, pero fueron inmediatamente atacados por huracanes y Spitfires. Lamentablemente, los cazas británicos no lograron evitar que los alemanes destruyeran los radares, dejando aún más ciego a Dowding. 11, en la sede del grupo en la RAF Uxbridge, observando atentamente, mientras un gran mapa del sureste de Inglaterra era actualizado por miembros de la Fuerza Aérea Auxiliar de Mujeres. La guerra alcanzó al comando de cazas, debido a que los bombarderos alemanes empezaron a apuntar a las bases británicas. Aproximadamente a las 1325 horas, la RAF Manston fue atacada, justo cuando los Spitfires para el NOM, el Escuadrón 65, estaban despegando para una patrulla, despegando mientras las bombas explotaban a su alrededor. Los cazas de la RAF Hornchurch y la RAF Rochford, que pronto estuvo bajo ataque, fueron enviados al aire en apoyo de sus camaradas. Lamentablemente, la RAF reaccionó tarde, y la mayoría de los bombarderos ya habían liberado sus cargas antes de ser atacados por los cazas defensores. Los alemanes perdieron 10 bombarderos, 5 Bf-110 y un solo Bf-19 a costa de 11 cazas de la RAF. Pero el daño en el suelo sacudió a la dirección británica. Manston y Portsmouth sufrieron severas palizas, con más de 100 civiles asesinados por bombas alemanas en Portsmouth. Pero el mayor golpe fue para los sitios de radar. Las reparaciones comenzaron casi de inmediato y algunos pudieron comenzar a barrer el cielo nuevamente en cuestión de horas, una hazaña impresionante dada la paliza que habían recibido. Pero algunos, como Ventnor, estuvieron indisponibles durante 72 horas, un periodo en que eran muy necesarios, porque esto solo era el comienzo. A medida que se acercaba rápidamente la fecha original de Hitler para el inicio del León Marino, se estaba volviendo cada vez más claro que sus fuerzas no estaban listas para cruzar el canal. Incluso excluyendo el hecho de que la RAF aún aparecía en fuerza, los preparativos para el cruce estaban incompletos, al igual que los detalles finales del plan general. Por lo tanto, a regañadientes retrasó la fecha 2 semanas hasta principios de septiembre. Mientras tanto, correspondía a Göring y la Luftwaffe lanzar una ofensiva mayor contra la RAF, cuyo objetivo sería destruir todas las bases de cazas de la RAF en el sureste de Inglaterra y así lograr la superioridad aérea sobre las zonas de invasión. Los ataques del 12 de agosto no serían más que trabajos de preparación, ya que al día siguiente se ordenó a la Luftwaffe de Göring entrar en acción con fuerza. Casi 1.400 aviones, la mayor armada aérea de la historia hasta ese momento, se enfrentarían en un solo día a las bases del comando de cazas, un día que Göring llamaría Alder-Tag, o Día del Águila. Con ataques de seguimiento que aumentaban en fuerza planeados para la semana siguiente, Göring y su personal estaban supremamente confiados de que con su gran ofensiva para el 20 de agosto, los únicos aviones que volarían sobre el sureste de Inglaterra llevarían la esvástica. Sin embargo, desconocido para Göring, ya se estaban formando grietas en el plan. Primero, la inteligencia de la Luftwaffe subestimó grandemente la fuerza del comando de cazas y la habilidad británica para reponer aviones perdidos.
Le habían dicho a Göring que la RAF tenía menos de 400 aviones de combate operativos restantes, cuando en realidad el número verdadero era casi el doble de eso, y un pequeño pero constante flujo de reemplazos estaban apareciendo, gracias a los planes del Lord Beaverbrook. También pensaban que la estructura de mando de la RAF era tan rígida e inflexible que una vez que comenzaran los ataques, se desmoronaría por completo, lo que significaría que no habría una respuesta británica coordinada. Además, los descifradores de códigos británicos al otro lado del canal habían interceptado transmisiones que alertaban de una gran ofensiva inminente. Cuando la Luftwaffe despegó de sus bases, se reveló rápidamente que ellos eran los que operaban con una estructura de mando inflexible e ineficiente, lo que estaba causando problemas para los pilotos a medida que comenzaban a formarse. Con el cambio del tiempo, los alemanes inicialmente decidieron cancelar el ataque, pero muchos aviones ya estaban en el aire en ese momento. Así, un grupo de Bf-110 no pudieron encontrar a los bombarderos que debían escoltar y, desconociendo su regreso a la base, cruzaron el canal buscando objetivos. Sin embargo, fueron emboscados por cazas británicos, perdiendo a varios en el proceso. Además, bombarderos alemanes atacaron la fuerza aérea en los campos de East Church y Sheerness, a pesar de no tener escolta de cazas. Se salvaron de la aniquilación total gracias a una mala comunicación por parte del cuerpo de observadores. Despegando de nuevo por la tarde, la armada alemana zumbó su camino a través del canal, siendo rastreada por las estaciones de radar restantes y miembros del cuerpo de observadores real. Para proteger a sus bombarderos, la fuerza de cazas de la Luftwaffe voló adelante del grupo de bombarderos, buscando atraer a los defensores de la RAF a una batalla para destruirlos. Al final del día, los bombarderos pudieron encontrar sus objetivos. Desafortunadamente para ellos, por insistencia de Dowding, los pilotos de cazas de la RAF se abstuvieron de enfrentarlos, esperando en cambio a que llegaran los bombarderos. El mal tiempo dificultó a los bombarderos alemanes encontrar sus objetivos, golpeando por error varios aeródromos civiles, incluyendo el que se convertiría en el aeropuerto de Heathrow. Otros bombarderos atacaron en cambio sus objetivos secundarios, como áreas industriales, pero aquellos que encontraron sus objetivos causaron un daño considerable. Sin embargo, la inteligencia de la Luftwaffe falló nuevamente a las tripulaciones de los bombarderos. Algunos objetivos alcanzados no estaban relacionados con el comando de cazas, como el ataque Stuka en RAF Detling, que alojaba bombarderos de patrulla de comando costero, no cazas. En el aire, los cazas de la RAF continuaron presionando sus ataques contra los bombarderos. Los cazas de la RAF permanecieron en tierra el mayor tiempo posible para maximizar su combustible para enredarse con la armada alemana. Al final del día, se habían perdido 13 cazas de la RAF, pero habían destruido 47 aviones alemanes. Además, el ataque alemán había logrado muy poco en la interrupción de las operaciones del comando de cazas, pero nuevamente, de manera algo increíble, este hecho al principio se le escapó a Göring, quien todavía operaba con la creencia de que la RAF estaba en sus últimas etapas. Se sintió aún más alentado por los informes de su propio piloto, que le habían llevado a creer que hasta 70 aviones de la RAF habían sido derribados durante los enfrentamientos del día, aunque esto era, por supuesto, una sobreestimación exagerada. La RAF también había sobreestimado su éxito del día, lo que, de manera algo fortuita, tuvo un gran impacto en la moral. Los ataques del día no se limitaron a los aeródromos o incluso al sureste de Inglaterra. Más tarde en la noche, las fuerzas de bombarderos alemanas realizaron incursiones contra fábricas de aviones tan lejos como Birmingham e incluso Belfast, en Irlanda del Norte, mientras que también se golpearon objetivos industriales en el sur de Gales y Aberdeen, en Escocia, pero sufrieron daños relativamente leves. Durante todo el día, la armada alemana se encontró con una fuerte resistencia, pero la inteligencia de la Luftwaffe aseguró a Göring que se había hecho un daño considerable a la RAF. Sin embargo, en realidad, Aldertag fue un fracaso absoluto. Sin embargo, la ofensiva de Göring aún no terminaba. El día siguiente, el 14 de agosto, comenzó con huracanes para el escuadrón número 151 en RAF North Weald, enviados para destruir un Dornier Do-17 en un vuelo de reconocimiento, con un huracán perdido por los artilleros defensivos del bombardero en el proceso. Mientras el comando de cazas esperaba pacientemente noticias de la llegada de la fuerza enemiga principal, pocos de ellos fuera de RAF Manston estaban al tanto del drama que se había estado desarrollando allí desde el ataque 2 días antes. Conocida ahora como la Mutiny de Manston, un grupo de reclutas novatos que habían sido traumatizados por el ataque alemán anterior,
Se habían atrincherado en refugios subterráneos y se negaban a salir. A las 1140 horas, las estaciones de radar detectaron nuevamente una gran formación sobre Calais, en Francia. Se puso en alerta a 4 escuadrones del comando de cazas, 2 de Hurricanes y 2 de Spitfires, y mientras los alemanes tomaban un rumbo hacia el estrecho de Dover, la RAF se apresuró a interceptar. El Royal Observer Corps los avistó a través de binoculares e identificó 80 Ju-87 Stukas acompañados de Bf-109S y pronto se unieron a ellos, una fuerza de Bf-110. Al mediodía, los cazas de la RAF se enfrentaron a los Stukas y sus escoltas, pero los Bf-110 lograron pasar desapercibidos en la batalla que se llevaba a cabo en Hellfire Corner y volaron a baja altura sobre Manston, lanzando bombas con mayor precisión que los grandes bombarderos alemanes. Los artilleros antiaéreos británicos entraron en acción y lograron acertar a uno de los Bf-110, causando que su cola se separara del fuselaje, derribándolo. Más tarde en la tarde, RAF Middle Wallop fue atacada por una fuerza mixta de G-111S y un solitario Ju-88 que realizó un ataque en picado superficial hacia el aeródromo antes de liberar una única y grande bomba planeadora desde su compartimento de armas. El bombardero luego se alejó mientras la bomba golpeaba un hangar, obliterándolo y a numerosos desafortunados miembros de la tripulación de tierra en su inmediata vecindad. No obstante, la represalia británica fue veloz con un Spitfire del No. 609 escuadrón que se apresuraba a despegar durante el ataque, se volvió en persecución del bombardero alemán en fuga y desató una ráfaga de disparos sobre él mientras aún ascendía, enviándolo a estrellarse contra la tierra, cobrando las vidas de los 4 tripulantes a bordo. De nuevo la RAF parecía haber superado a la Luftwaffe por otro día, pero Dowding estaba sospechoso. No podía comprender qué esperaba lograr Göring con estos ataques aparentemente aleatorios, sin saber que en la mente de Göring la RAF estaba a punto de colapsar. El tercer día de su gran ofensiva estaba a punto de comenzar. Iba a ser el más grande hasta ahora. Seguramente la casi aplastada RAF caería ante su poder. Únase a nosotros la próxima vez, mientras continuamos la historia de la batalla de Inglaterra y mientras el comando de cazas alcanza su punto más bajo, un extraño giro del destino que tendrá consecuencias de gran alcance no solo para la batalla, sino para todo el mundo.